La lluvia torrencial azotaba las calles de Madrid esa noche de otoño, convirtiendo las aceras en ríos improvisados. Miguel, un padre soltero de 35 años, corría hacia su apartamento con su hijo de 10 años. Pablo, aferrado a su mano, cuando vio a un hombre tambaleante bajo un farol roto. El desconocido, vestido con un traje caro pero empapado, se desplomó contra una pared. Vomitando en la cuneta, Miguel no dudó en soltar la mano de Pablo por un segundo y acercarse, ignorando el peligro, para levantarlo y llevarlo a un portal cercano, sin imaginar que ese acto impulsivo desataría una cadena de eventos que destrozaría su vida cuidadosamente construida. Miguel arrastró al hombre hasta el interior de su edificio, donde el portero, un viejo amigo, les abrió la puerta. «Papá, ¿quién es ese señor?», preguntó Pablo con ojos curiosos, mientras Miguel intentaba reanimar al extraño con palmadas suaves en la cara. El hombre, que resultó ser Carlos Ruiz, CEO de una multinacional tecnológica, murmuró incoherencias sobre una pelea familiar y una botella de whisky. Miguel, acostumbrado a crisis por su trabajo como profesor en un barrio humilde, decidió no llamar a la policía y lo subió a su modesto apartamento, donde lo secó y lo acostó en el sofá, preguntándose si había cometido un error al involucrarse. A la mañana siguiente, Carlos despertó con un dolor de cabeza punzante y la vista nublada, encontrándose en un salón desconocido adornado con dibujos infantiles y fotos de Miguel con Pablo. El pánico inicial dio paso a la gratitud cuando Miguel le ofreció café y una explicación calmada: «Te encontré en la calle, ebrio y solo. No podía dejarte allí». Carlos, un hombre de 40 años acostumbrado a mandos y lujos, se sintió expuesto por primera vez en años. Su matrimonio con Elena estaba en ruinas tras una infidelidad que él negaba. Y esa noche había sido el colapso final. «No sé cómo agradecerte», dijo, extendiendo una tarjeta de visita con manos temblorosas. Pero Miguel rechazó cualquier pago, insistiendo en que era solo humanidad básica. Sin embargo, esa tarjeta se convirtió en el hilo que unió sus mundos. Días después, Carlos llamó a Miguel para invitarlo a cenar como agradecimiento. Y aunque Miguel vaciló, su orientación sexual era un secreto bien guardado en su familia conservadora de Andalucía. Y criar a Pablo solo tras la muerte de su pareja en un accidente lo había hecho cauteloso. Aceptó por curiosidad. La cena en un restaurante elegante de la Gran Vía fue tensa al principio. Carlos hablaba de su empresa, de presiones ejecutivas y de cómo el alcohol era su escape, mientras Miguel compartía anécdotas de su aula, de niños con sueños rotos por la pobreza. Pero debajo de las palabras, una conexión sutil se formaba. Carlos admiraba la resiliencia de Miguel, y este veía en Carlos una vulnerabilidad que contrastaba con su fachada de poder. La relación evolucionó lentamente. Carlos comenzó a visitar el apartamento de Miguel, trayendo regalos para Pablo: un balón de fútbol, libros de aventuras, y excusándose con que era para saldar la deuda. Miguel, que había lidiado con el rechazo de su familia al salir del armario años atrás, sentía un tirón inexplicable hacia Carlos, quien parecía ignorar o negar cualquier atracción no convencional. Una noche, mientras Pablo dormía, conversaron hasta el amanecer sobre pérdidas. Miguel sobre la viudez repentina, Carlos sobre un padre autoritario que lo había moldeado en un hombre de éxito pero vacío. «A veces siento que vivo una vida que no es mía», confesó Carlos. Y Miguel, con el corazón acelerado, tocó su mano brevemente. Un gesto que electrificó el aire pero que ambos ignoraron. El conflicto interno de Miguel crecía. Su hermana,
Ana, que vivía en Sevilla y visitaba ocasionalmente. Olfateaba algo extraño en las menciones frecuentes a ese amigo rico. Ten cuidado. Miguel. Pablo necesita estabilidad. No complicaciones. Le advertía por teléfono, recordándole el escándalo familiar cuando reveló su sexualidad. Miguel se debatía, ¿era solo amistad? ¿O algo más? Carlos, por su parte, lidiaba con su divorcio inminente. Elena lo acusaba de emocionalmente ausente. Y aunque él lo negaba, las visitas a Miguel lo hacían cuestionar su identidad. Una tarde, en un parque con Pablo, Carlos vio a Miguel riendo con su hijo y sintió un anhelo profundo. Uno que lo aterrorizaba porque desafiaba todo lo que creía ser. La presión social se intensificaba. En el trabajo de Miguel, rumores sobre el amigo influyente circulaban. Y un colega homófobo, Raúl, lo confrontó. ¿Estás usando a ese tipo para ascender? O peor, ¿intentas convertirlo? Miguel defendió su dignidad. Pero las palabras calaron hondo, reviviendo traumas de discriminación. Carlos, en una junta directiva, defendió un proyecto de diversidad que incluía derechos LGBT, ganándose enemigos en su círculo conservador. Pero lo hizo pensando en Miguel. La tensión culminó en una cena familiar de Carlos, donde invitó a Miguel como amigo. Pero las miradas suspicaces de sus parientes lo hicieron retractarse, mintiendo sobre la naturaleza de su vínculo. Lo que hirió a Miguel profundamente cuando se enteró. Miguel decidió poner distancia. Esto no puede continuar así, le dijo a Carlos en una llamada tensa. Tengo a Pablo que proteger. Carlos, devastado, se dio cuenta de que su cobardía estaba costándole algo real. Esa noche, solo en su ático lujoso, lloró por primera vez en décadas, reconociendo que su atracción por Miguel era más que gratitud. Pero el destino intervino. Pablo enfermó gravemente con una fiebre alta. Y Miguel, en pánico, llamó a Carlos, quien usó sus contactos para conseguir atención médica inmediata en un hospital privado. No lo hago por deber, susurró Carlos al lado de la cama de Pablo. Lo hago porque te quiero en mi vida. La recuperación de Pablo unió a los hombres más, pero también expuso grietas. Ana llegó a Madrid furiosa, acusando a Miguel de exponer a su sobrino a influencias inestables. ¿Eres gay, Miguel? ¿Y ahora traes a un hombre casado? ¿Qué dirá la familia? Miguel defendió su derecho a la felicidad. Pero las palabras de Ana sembraron dudas. ¿Estabas siendo egoísta? Carlos, enfrentando a su exesposa en corte, admitió ante su abogado que su orientación podría no ser tan fija como pensaba. Un secreto que lo aterrorizaba por las repercusiones en su carrera. La sociedad madrileña, con sus capas de tradición católica y modernidad superficial, juzgaba silenciosamente. Un punto de quiebre llegó cuando Raúl, el colega, filtró rumores en la escuela, llevando a una reunión con el director donde Miguel tuvo que defender su profesionalismo. No mezclo mi vida personal, argumentó. Pero el estrés lo consumía. Carlos, al enterarse, confrontó a Raúl anónimamente, amenazando con acciones legales. Pero eso solo empeoró las cosas. Raúl acusó a Miguel de usar conexiones poderosas, intensificando el acoso. Miguel, furioso, confrontó a Carlos. ¿Crees que puedes arreglar todo con dinero? Esto es mi vida.
La discusión escaló a gritos. Revelando miedos profundos, Carlos admitió su confusión sexual. Miguel su temor al rechazo. Tras la pelea, Miguel y Carlos se distanciaron por semanas. Cada uno lidiando con demonios internos. Miguel se enfocó en Pablo, llevándolo a terapia para procesar la ausencia de su otro padre. Y reflexionando sobre sus elecciones, ¿valía la pena arriesgar la estabilidad por un amor incierto? Carlos. En terapia privada. Exploraba su identidad reprimida, recordando atracciones juveniles ignoradas por presión familiar. Mi padre me enseñó que los hombres débiles fracasan, le dijo al terapeuta. Pero las sesiones lo llevaron a aceptar que negar sus sentimientos era la verdadera debilidad. El reencuentro fue inevitable. En una conferencia educativa donde Miguel presentaba un proyecto sobre inclusión, Carlos apareció como patrocinador sorpresa. Sus miradas se cruzaron en el auditorio. Y después, en un pasillo vacío, Carlos se disculpó: fui un cobarde. Quiero intentarlo. Pero honestamente. Miguel, con el corazón dividido, aceptó una cita real. No como amigos. Pasearon por el retiro bajo el sol otoñal, hablando de futuros posibles, Carlos divorciado, Miguel abierto con su familia. Pero la realidad golpeó cuando paparazzi, alertados por un soplo en la empresa de Carlos, capturaron fotos. Y al día siguiente, un tabloide publicó: CEO en crisis, romance gay escandaloso. El escándalo explotó. La familia de Carlos, devota católica de Barcelona, lo repudió. Su madre lo llamó llorando. Estás destruyendo nuestro legado. En la junta directiva, accionistas conservadores exigieron su renuncia, argumentando que su vida personal dañaba la imagen corporativa. Carlos luchó, defendiendo su derecho a la privacidad, pero perdió aliados clave. Miguel, por su parte, enfrentó hostilidad en la escuela. Padres firmaron una petición para removerlo, citando influencia inapropiada en los niños. Pablo sufrió bullying, volviendo a casa con moretones y preguntas: ¿por qué odian a los gays? Papá. Miguel, destrozado, consideró mudarse, sacrificando su carrera por la paz de su hijo. La traición vino de adentro. Ana, en un acto de protección, contactó a Elena, la ex de Carlos, revelando detalles íntimos que Miguel le había confiado. Elena, amargada, usó eso en la corte para pelear por bienes, pintando a Carlos como inestable. Cuando Miguel se enteró, confrontó a Ana en una visita tensa: me has traicionado por tus prejuicios. Ana defendió: lo hago por Pablo. No quiero que crezca en un mundo de escándalos. La ruptura familiar fue profunda. Miguel cortó contacto, pagando el precio de aislamiento emocional. Carlos, enfrentando la junta, tomó una decisión radical: admitió públicamente su bisexualidad en una rueda de prensa, declarando: mi vida personal no define mi liderazgo. El anuncio dividió opiniones: apoyo de comunidades LGBT, pero boicot de clientes conservadores. La empresa tambaleó, y Carlos perdió millones en acciones. Para Miguel, fue un acto de valentía que lo inspiró a enfrentar a los padres en la escuela. En una asamblea, habló de discriminación, ganando aliados entre colegas progresistas. Pero el costo fue alto. Raúl fue despedido por acoso, pero juró venganza, filtrando más rumores.
La relación se profundizó en la adversidad. Miguel y Carlos se mudaron juntos temporalmente a un apartamento discreto, criando a Pablo en un ambiente de amor cauteloso. Conversaciones nocturnas revelaban daños. Carlos admitía culpa por arrastrar a Miguel al caos. Miguel confesaba miedos de abandono. Una noche, Pablo preguntó: ¿Carlos será mi otro papá?, forzando una discusión sobre compromiso. Decidieron formalizar. Pero la sociedad no lo facilitaba, en España. Aunque legal. El matrimonio gay aún enfrentaba estigmas en círculos tradicionales. Un giro oscuro ocurrió cuando Raúl, resentido, contactó a servicios sociales, alegando negligencia por el estilo de vida inestable de Miguel. Inspectores visitaron, escrutinando cada detalle. ¿Es seguro para el niño? Miguel defendió ferozmente. Pero el estrés lo llevó a un colapso emocional, cuestionando si amar a Carlos valía el riesgo de perder a Pablo. Carlos, usando recursos legales, contra demandó por difamación. Pero el proceso fue agotador. Revelando vulnerabilidades, Carlos admitió adicción pasada al alcohol. Miguel su depresión post-viudez. La resolución parcial vino con el fallo judicial. Servicios Sociales absolvió a Miguel, pero recomendó terapia familiar. Ana, arrepentida tras ver el sufrimiento de Pablo, llamó para disculparse, admitiendo sus prejuicios arraigados en una educación estricta. Quiero cambiar, dijo. Un paso hacia reconciliación. Carlos, estabilizando su empresa con nuevos inversores progresistas, propuso matrimonio en privado. Pero Miguel vaciló: estamos listos para más batallas. La tensión culminó en una cena familiar tentativa con la madre de Carlos. ¿Quién? Influida por el escándalo, confrontó a su hijo: elegiste esto sobre nosotros. Carlos defendió: elegí ser auténtico. La madre se fue, dejando a Carlos roto, pero fortalecido en su amor por Miguel. Pablo, testigo silencioso, abrazó a ambos, simbolizando esperanza. Pero también el peso que los niños llevan en conflictos adultos. Con el matrimonio pendiente, Miguel y Carlos enfrentaron presiones externas intensas. En el trabajo de Carlos, un socio clave, un magnate conservador, retiró fondos, citando valores incompatibles. Carlos reorganizó la empresa, despidiendo a detractores. Pero pagó con noches de insomnio y dudas. Había sacrificado su legado por amor. Miguel, ascendido por su defensa de la inclusión, lidiaba con aislamiento social. Amigos de antaño se distanciaban, temiendo asociación con el escándalo. Pablo, en terapia, expresaba confusión: quiero que seas feliz, papá. ¿Pero por qué la gente nos odia? Una traición mayor surgió cuando Elena, aliada con Raúl, filtró correos privados de Carlos admitiendo su atracción por hombres, pintándolo como mentiroso en su matrimonio. El tabloide explotó de nuevo: CEO gay engaña a ex-esposa. Carlos demandó. Pero el daño estaba hecho. Su madre lo desheredó públicamente, declarando en una entrevista que la familia tradicional es sagrada. Carlos, devastado, confrontó a Elena: esto no es por bienes, es venganza. Ella admitió: me robaste años fingiendo. El encuentro dejó a Carlos cuestionando su pasado, reconociendo que había reprimido su identidad por miedo. Miguel apoyó a Carlos, pero internamente luchaba con culpa. ¿Había iniciado esto al rescatarlo esa noche?
Decidió confrontar a su propia familia en Andalucía. Viajando con Pablo. En la casa familiar. Su padre, un jubilado tradicional, lo recibió fríamente. «Traes vergüenza». Miguel argumentó: «Amo a Carlos como amé a mi pareja». ¿Eso me hace menos hijo? La discusión escaló, su padre lo echó. Pero su madre, en lágrimas, lo abrazó en secreto: «Te quiero. Pero no sé cómo cambiar». El rechazo profundizó la herida de Miguel. Pero también lo liberó, decidiendo priorizar su nueva familia. De vuelta en Madrid, Carlos enfrentó una crisis corporativa. Competidores usaron el escándalo para robar clientes. En una junta de emergencia, defendió su visión: «La diversidad fortalece, no debilita». Ganó por estrecho margen, pero perdió amigos de toda la vida. La pareja encontró consuelo en una comunidad LGBT local, asistiendo a grupos de apoyo donde compartieron historias, encontrando solidaridad en daños compartidos. Pablo hizo amigos con hijos de parejas similares, normalizando su mundo. Sin embargo, el daño acumulaba. Miguel sufrió un ataque de ansiedad en la escuela, colapsando durante una clase. Hospitalizado. Confesó a Carlos: «A veces pienso que debí dejarte en la lluvia». Carlos, herido, respondió: «Eso me habría matado. Pero quizás te habría salvado». La honestidad fortaleció su vínculo. Llevando a terapia de pareja donde exploraron resentimientos, Carlos su privilegio, Miguel su martirio autoimpuesto. Un punto de inflexión llegó con una oferta laboral para Miguel en Barcelona. Lejos de los rumores. Carlos lo animó: «Si nos separa, lo entenderé». Pero Miguel rechazó. Eligiendo quedarse, huimos. Perdemos. En cambio, planearon una boda discreta, invitando solo a aliados. Ana, en redención, asistió, trayendo un regalo simbólico: una foto familiar antigua. Admitiendo: estaba equivocada. Pablo necesita amor, no juicios. La boda fue agridulce. Bajo el sol de un jardín madrileño. Intercambiaron votos: «Te elijo a pesar del costo». Pero ausencias dolían, familias fragmentadas, amigos perdidos. Pablo, como testigo, sonrió. Pero la noche trajo reflexiones. Carlos bebió en exceso, reviviendo adicciones. Y Miguel lo confrontó: «No puedes escapar así». Carlos prometió cambio, inscribiéndose en AA, pagando con humildad pública. La sociedad respondió mixta: apoyo online contrastaba con hate-mail. Un activista LGBT contactó a Carlos para una campaña, convirtiendo su historia en símbolo, pero exponiéndolos más. Miguel escribió un artículo anónimo sobre discriminación, canalizando dolor en advocacy, ganando respeto pero atrayendo trolls. El clímax personal ocurrió cuando Raúl, en revancha final, amenazó con revelar secretos sobre la viudez de Miguel, insinuando negligencia en el accidente de su pareja. Miguel demandó. Pero el proceso revivió traumas, testificando. Admitió culpas infundadas, colapsando emocionalmente. Carlos lo sostuvo: «No estás solo». El juicio ganó. Pero el precio fue agotamiento mental. Miguel tomó licencia, cuestionando si la felicidad valía tanto sufrimiento. Con Raúl en prisión por extorsión, la pareja encontró una calma frágil.
Carlos estabilizó su empresa, incorporando políticas inclusivas que atrajeron talento diverso, transformando la crisis en oportunidad. Miguel volvió a enseñar, inspirando a estudiantes con lecciones de resiliencia. Pablo floreció, uniéndose a un club de fútbol donde encontró aceptación. Ana reconstruyó puentes, visitando regularmente y educándose sobre temas LGBT. Admitiendo, el cambio duele, pero es necesario. Sin embargo, cicatrices perduraban. Carlos lidiaba con depresión post-escándalo. Cuestionando decisiones, ¿valió la pena perderlo todo? Miguel respondía, ganamos autenticidad. En aniversarios, recordaban la noche lluviosa, riendo sobre el rescate, que cambió todo. Pero tensiones surgían, cuando la madre de Carlos enfermó. Él viajó a Barcelona, enfrentando rechazo final, muero sin perdonarte. La muerte lo dejó roto, heredando solo remordimientos. Miguel apoyó. Pero su propia salud flaqueaba, estrés crónico llevó a chequeos médicos revelando problemas cardíacos. Debes desacelerar, advirtió el doctor. Carlos insistió en vacaciones, llevándolos a la Costa Brava, donde reflexionaron sobre sacrificios, familias rotas, carreras tambaleantes, pero un amor forjado en fuego. Pablo. Ahora 12. Confrontó, sé que por mí sufristeis. Miguel explicó, elegimos amor sobre miedo. El chico maduró prematuramente. Abrazó a ambos, simbolizando redención generacional. La historia culminó en una conferencia donde Carlos habló sobre identidad corporativa y Miguel sobre educación inclusiva. Juntos en el panel, compartieron su viaje, inspirando aplausos. Pero en privado, admitieron costos, amistades perdidas, salud deteriorada, prejuicios persistentes. Años después, con Pablo en la universidad, Miguel y Carlos vivían en paz relativa, abogando por derechos. Reflexionando, Miguel preguntó, ¿habríamos cambiado algo? Carlos sonrió, no. ¿Por qué nos encontramos? Fue correcto que Miguel rescatara a Carlos esa noche, sabiendo el torbellino que desataría. ¿O habría sido mejor dejar que el destino siguiera su curso sin intervención?